Hola, hola. Bueno, este video es para mostrar un poco cómo se llena la plantilla de cobros, ¿no? Así le puse al archivo, ¿sí? Mejor le puse plantilla de cobros. Ya sabemos que este libro de Excel es solamente para plantillas de cobrar, una plantilla de cobranzas. Entonces, a lo que nosotros abrimos el Excel, aquí tenemos 3 hojitas. Las he puesto de diferentes colores para poder identificar a cada uno de los vendedores. Tengo 3 vendedores y yo pongo así, ¿no? Moraditos Joan, azulitos Willy y verdecitos David. Entonces, aquí en el mes vas a colocar el mes en que vas a hacer los cobros. Supongamos que en este mes es noviembre. Para no perderme, voy a colocar noviembre. Y aquí, como yo hago los cobros diarios, entonces acá arriba, aquí no te va a dejar, imposible porque están las celdas bloqueadas, pero aquí arriba es donde nosotros vamos a colocar, por ejemplo, vamos a empezar el mes de noviembre, sería 01/11 del 2022, enter. Si se fijan, aquí ya está seteado para que sea 1 de noviembre y martes. Esto se va a calcular automáticamente. Entonces yo lo que hago es le doy clic y cuando mi mouse esté así como una crucecita, voy a arrastrar. ¿Hasta dónde? Recordemos que hay meses que tienen 30 y 31 días, ¿no? Entonces, obviamente 30 días sería aquí, 30 de noviembre, pero como esto yo lo hice para 31 para que quede estático, al irme acá se va a poner 1 de diciembre, pero no hay problema. Si no lo necesitan, lo que pueden hacer es borrar. O si no, lo dejan ahí, no va a molestar a nadie porque nadie va a llenar esa celda. Bueno, entonces ya tengo todos, si te fijas, ya tengo todas las fechas. Acá se va a transformar así para verlo de una manera mejor y voy a identificar sábados y domingos, que son los días que no se trabajan, los voy a dejar ahí. Todo lo que está de celeste son cálculos que se hacen, ¿no? Cálculos. Listo. Entonces, acá también en la parte hay totales y aquí también hay el diario y hay el tema del mensual. Entonces, acá pues ya hay información que se llena, ¿no? ¿Verdad? Que se llena, por ejemplo, pongamos aquí David García, me estoy inventando, teléfono, qué sé yo, o celular, qué sé yo, vive en Alborada, la fecha de entrega, no sé, ahí cualquier fecha que quieran poner, cuánto pactó el cliente pagar diario, supongamos que es $20, cuánto se le prestó, supongamos que son 500, y cuánto es la tasa de interés que se le va a dar, 15%. A medida que pongo el valor del préstamo y el porcentaje de interés, se calcula el valor de interés, el capital más el interés. Le pusimos esa columna de arranque valor inicial porque puede ser que esta persona ya me haya dado un valor anterior. Entonces, o también puede ser que yo ya le haya estado cobrando y voy a usar esta hoja con este arranque. Entonces supongamos que el cliente ya me dio unos 100, entonces yo digo, bueno, si ya me dio 100, el valor del préstamo era 500, voy a arrancar con unos 400, ¿sí? Entonces el saldo es de 400. A medida que voy cobrando, por ejemplo, aquí me pagó 20, aquí me pagó otros 20, ¿sí? Y aquí me pagó 10, supongamos, aquí me pagó 10. Entonces a medida que voy cobrando se va restando el saldo. Y también estamos sumando las últimas columnas, ¿no? Por día, porque si acá hay otro cliente, esto se va por día. Supongamos aquí, pongamos otro ejemplo, Alexandra Farías, teléfono invento, supongamos que se le puso Manes, fecha de entrega, no sé, cualquier fecha ahí. Ella me quedó en pagar $40 diarios, así mismo le he prestado 500 al 15%, y ella pues arrancó con medio 200, entonces arrancó con 300. Y bueno, ella aquí me ha pagado 40, aquí me pagó solo 10, acá me pagó otros 40 más, aquí me pagó 30, así, ¿no? Entonces si se fijan, aquí estamos sumando ya para tener los cobros diarios, ¿no? Y así. Entonces, en el cuadrito de acá se va a llenar de la siguiente manera. Si yo ya llené aquí las fechas, no hay problema porque acá abajo automáticamente, lo mismo que coloco acá, automáticamente se coloca acá abajo.
y esto se va a ir calculando dependiendo la caja que yo ponga. Ya esto de la caja ya depende de lo que se ingresa, pues, ¿no? Con qué cantidad con qué valor de la caja van a arrancar. Supongamos que arranco con $200 en caja, entonces esto pues comienza a hacer sus cálculos y este total efectivo se arrastra para el siguiente día. Entonces esta suma de los cobros es todo lo que se cobró el día martes, que no es otra cosa que la suma de aquí. Si vemos aquí, está martes, entonces aquí está el martes. En las entregas, si vemos, tenemos dos hojas más, tenemos entregas y gastos. Por ejemplo, en entregas tengo aquí a David García, tengo aquí su telefonito, tengo acá su dirección. Entonces acá en la entrega, qué sé yo, si me entrega el 20, ¿sí? Entonces estos 20 que están aquí se suman total del día de la entrega, y estos son los 20 que aparecen aquí. Lo mismo con los gastos, tengo aquí la ventana de gastos, qué sé yo, gasolina, un gasto de gasolina, ¿está bien? Gasolina, qué sé yo, le di 20 para la gasolina. Entonces acá en los cobros se va a ver reflejada la gasolina, entonces esto se va a ir restando, y esto solamente pues va a coger lo que le corresponde a Joan, pues, ¿no? Y el cuadrito mensual, que no es otra cosa que la suma de todos estos cobros, la suma de todas estas entregas, la suma de todos los gastos, y eso pues con su correspondiente fórmula, la caja, el cobro más menos la entrega y menos el gasto, ¿no? Ahí tenemos el cálculo de los 140, ¿sí? Y lo mismo va a funcionar para los cobros de Willy. Ahora, cuando yo ya coloque aquí, por eso es importante la fecha, porque si este mes es de noviembre, en el momento que yo coloco aquí los meses de noviembre, ya no tengo problema, ya para Willy no tengo que hacer nada de eso porque ya está, ¿sí ven? Tanto para Willy como para David. Es importante decir que este libro, entonces, todo este libro va a ser exclusivamente para el mes de noviembre. Por lo tanto, mi sugerencia es que, como esto se llama plantilla de cobros, no sea aquí donde yo realmente hago los cálculos, sino que lo primero que yo debería de hacer es coger esta plantilla que dice cobros y hacerle archivo, guardar como, y aquí ponerle, perdón, y aquí ponerle noviembre 2022, se me ocurre, 2022. Entonces es aquí donde yo comienzo recién a trabajar, ¿no? ¿Para qué? Para que no se dañe la plantilla de cobro, la original. Entonces yo, en el momento que ya le cambio noviembre 2022, poder ahí recién hacer lo que hice atrás, que era colocar las fechas y todo eso, ¿sí? Entonces si quiero, por ejemplo, para diciembre, entonces yo tendría que abrir mi plantilla de cobro, ¿dónde está? Abrir mi plantilla de cobros, ¿sí? Y ponerle archivo, guardar como, en donde yo lo quiera guardar, y por ejemplo si voy a trabajar diciembre, ponerle diciembre del 2022, ¿sí? Entonces aquí ya tengo diciembre, y acá lo que tengo que hacer es cambiarle de diciembre, y aquí modificar 01/12 del 2022, y coger el mouse, poner ahí en la cruz y colocar acá hasta diciembre, que en este caso tiene 31, y se va a cambiar todo, ¿sí? A diciembre, ¿sí? A diciembre en todas las hojas, ¿no? Esa sería mi recomendación para que la plantilla original, que es la de cobros, quede intacta, no se manipule tanto. Además que no van a poder hacer no se van a perder las fórmulas porque están protegidos. Si yo quiero escribir acá, está protegido, ¿no? Si quisiera desproteger la hoja, ¿cómo desprotejo? Si a lo mejor quiero hacer un cálculo diferente aquí y quiero manipular estas columnas, yo me puedo ir aquí a formato, y acá hay una opción que dice desproteger hoja, y le coloco la clave. La clave es sencillita, le he puesto 1, 2, 3 para no perderme, ¿sí? 1, 2, 3,
y vas a ver que aquí ya puedes escribir. Pero ¿qué pasa si yo escribo por aquí? Por ejemplo, pongo 12, pongo por acá abajo, pongo 12, si ves se va a perder la fórmula, que es lo que no queremos. Si ven que se perdió la fórmula, entonces no queremos perder las fórmulas, ¿no? Que eso es importante para nosotros. Entonces, porque después va a tocar copiar de nuevo las fórmulas. Entonces yo por eso bloqueo, ¿no? Por eso estas columnas, si yo le doy, si ustedes le dan, sombrean las columnas, sombrean todas estas columnas, clic derecho, formato, se las van a ver que están bloqueadas, ¿sí? Bloqueadas para que en el momento que usted dé formato, proteger la hoja, usted le puede poner la clave que usted desee. Se la va a pedir 2 veces. Yo, por motivos de que por si acaso me olvido, porque donde me olvide la clave, ahí sí me da ataque. Entonces yo le pongo 1, 2, 3, una clave que usted se acuerde, aceptar, porque se la va a volver a pedir. 1, 2, 3. Y listo, en este momento ya queda bloqueada la hojita, ¿sí? Eso como sugerencia. Listo, eso sería todo el manejo del archivo.